Buenas tardes, ciudadano presidente, junta directiva, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Hoy nos corresponde presentar el informe de lo que ha sido el Comité de Postulaciones y una necesaria, además, respuesta política a una sentencia política de un tribunal que responde, evidentemente, a los intereses de la cúpula de este régimen. Iniciamos labores en agosto, aproximadamente 4 meses de labor de lo que ha sido el Comité de Postulaciones, cumpliendo con los lapsos establecidos no solamente en la Ley Orgánica del Poder Electoral, sino también en nuestra Constitución, como marca. Fueron 2 rectores a los que se le venció el periodo, el proveniente del Comité o las universidades y el proveniente del Poder Ciudadano. Son esos rectores lo que la Cámara dio mandato a este Comité de Postulaciones para iniciar, que se inició, por cierto, sin la participación del PSV. Fue el PSV que omitió sus labores parlamentarias al negarse a participar en la elección nada más y nada menos que el árbitro, que el que debe garantizar la paz y la estabilidad democrática al país. Sin la participación del PSV deliberada, avanzamos en la conformación de los 21 miembros del Comité de Postulaciones con los 10 miembros de la sociedad civil, haciendo así la juramentación en Cámara, la cual tuve el honor de presidir dicho comité. Y hago esta narración, este recuento, por las diferentes declaraciones de voceros del régimen que hoy no hacen presente ni hacen vida en este Parlamento en este momento. Es importante que el pueblo sepa que se cumplió cada uno de los requisitos, la convocatoria pública, el lapso de impugnaciones, el lapso de presentación, el cumplimiento de cada uno de los elementos. Fueron 34 personas que se postularon por las universidades. Vale también la pena acotar que el Poder Ciudadano, incluso con 2 prórrogas, dadas una por el comité y una por esta Cámara, no postuló ciudadano alguno al cargo de rector. Es entonces ese Poder Ciudadano, dígase la fiscal, el contralor y también el defensor del pueblo, que hoy están entonces en omisión constitucional, no solamente con esta Cámara, sino con el pueblo de Venezuela, que es en definitiva el que quiere un árbitro imparcial, el que busca, el que lucha por dirimir este conflicto por la vía del voto. Así que de manera irresponsable, el PSV y el Poder Ciudadano omiten sus funciones parlamentarias y para con el país. El día 5 de diciembre se presentó ante la Cámara el informe entonces definitivo, aprobado por unanimidad, además de cada uno de los miembros del Comité de Postulaciones, la lista con 17 nombres para ser rectores, de aspirantes a rector, que esta Cámara entonces debe considerar para poder designar. Y también saldar lo que fue la omisión constitucional del Poder Ciudadano. Esa será la labor entonces de la Cámara que le presentará al país en las próximas horas. Esa omisión viene acompañada de una denuncia el 2 de diciembre, si no me equivoco, por parte del bloque, como se denominan ellos, de la patria, o el bloque de la crisis, como lo denomina el pueblo de Venezuela, que sin haberse vencido ni siquiera el periodo de los rectores, salieron corriendo al Tribunal Supremo de Justicia, que hoy funge, usurpando funciones además, como una especie de Cámara Alta, como una especie de Senado que bloquea iniciativas legislativas constitucionales y usurpa funciones que no le corresponde evidentemente. Que por cierto, mismo TSJ, que no le importó la omisión legislativa entre 2010 y 2015 y tuvo por 18 meses a Lucena, Oblitas y Díaz como rector. 18 meses. Y siendo tema discutido por esta Cámara, ese TSJ, en menos de 9, intenta hablar de desacato o omisión.
Es ese mismo TSJ que ayer, en vez de fungir con el imperio de la ley, responde políticamente. Un desacato que ellos inducieron. Un supuesto desacato que, al cercenar esta Cámara con los diputados de Amazonas, ellos mismos inducen. Entonces se pagan y se dan el vuelto, como queriendo monopolizar la escena política. El mandato de esta Asamblea Nacional es claro. Sus atribuciones constitucionales más claros aún. Es la Asamblea Nacional que debe designar los rectores, cumplidos los lapsos, y por supuesto nuestra Constitución y nuestra ley. Es ese mismo TSJ que en casi 12 meses aún no sentencia con el caso de Amazonas, pero entonces dan respuesta política casi inmediata a lo que fue la responsabilidad política de Nicolás Maduro Moros. Es evidente que es una respuesta política del tribunal a la declaratoria de responsabilidad política por el desastre y la crisis que vive Venezuela. Entonces, en vez de revisar las legítimas exigencias del pueblo de Venezuela, por hambre, por medicamentos, se encierran en un cuarto de espejos y no dan respuestas al pueblo. Es claro que la responsabilidad de este desastre es de Nicolás Maduro Moros. Es claro que hay una ruptura del orden constitucional en Venezuela. Es claro que hoy se robó el voto en Venezuela. Por cierto, hoy 69 años de la primera elección directa en Venezuela. Un 14 de diciembre, hace ya 69 años. Hoy derecho, entonces, secuestrado y robado a los venezolanos. Robaron el revocatorio, secuestraron las regionales. El domingo pasado o el próximo deberíamos estar eligiendo nosotros gobernadores, consejos legislativos. Entonces, por un CNE amañado, que es el que quieren preservar, y por eso la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, pretenden entonces que los venezolanos entreguen de esa manera sus derechos, su legítimo derecho a elegir, a la democracia. Creo que el gobierno desconoce entonces al pueblo de Venezuela. Tensan una cuerda, provocan entonces ellos lo que sería el preludio de un colapso social, político, económico, incluso con la retirada, como lo hicieron, de los billetes. ¿Qué está buscando el régimen? Un estallido social de manera irresponsable. ¿Qué está buscando el régimen de Nicolás Maduro Moros? Que los venezolanos entonces busquen la vía para hallar de nuevo la democracia. No tengo duda que el pueblo venezolano encontrará las vías, como lo hicieron desde la independencia, desde más de 200 años, para rescatar no solamente la independencia de Venezuela, la democracia, sus libertades, sino también el vivir dignamente y en libertad. Muchas veces escuché decir la palabra, o la frase, mejor dicho, si no trabajo no como. Probablemente sea cierta esa frase, porque es con el sudor de nuestra frente, con nuestro esfuerzo, con los estudios que podemos avanzar. Pero hoy le queda claro también al pueblo de Venezuela que sin democracia no comemos, que sin libertades tampoco come el pueblo de Venezuela, que con el secuestro de los poderes mucho menos entonces avanzaremos nosotros hacia el progreso y la prosperidad. 69 años no nos pueden arrebatar entonces nuestra condición republicana, federal, libertaria, una sentencia sin ningún sentido de un Tribunal Supremo de Justicia. Es labor de esta Cámara, entonces, devolver la esperanza al pueblo de Venezuela, devolver la credibilidad y el entusiasmo por una mejor Venezuela. Es responsabilidad de ustedes, mis queridos diputados y diputadas, es nuestra responsabilidad encaminar entonces al país en la búsqueda de la democracia y de la dignidad que nos pretenden robar al someternos a colas, a robos, a narcosobrinos, porque ese es el negocio entonces del régimen, no lo es la democracia, no lo es la seguridad ciudadana. Se fundamentaron en toda una narrativa de violación de derechos humanos y por causa de las OLP, este año han muerto más ciudadanos y violación de derechos humanos que en todas las violaciones que ellos denuncian, incluido Porteñazo, incluido todas las que se denuncian y también corroboradas, por cierto, por organizaciones de derechos humanos que son las que denuncian las OLP. La falsa moral,
La doble moral socialista les pasó factura el pasado diciembre. Ahora es labor nuestra retomar esa vía y esa senda a la democracia. Por eso, entonces, debemos proceder a designar los rectores del CNE. Ejercer nuestro derecho constitucional, que fue que nos otorgó el pueblo de Venezuela. Si el gobierno pretende tensar la cuerda, seguirla tensando a expensas del pueblo de Venezuela, porque pretendieron bloquear esta Asamblea Nacional pensando que iban a minar la base de apoyo popular de la unidad y de este Parlamento. La primera ley sancionada en marzo, por cierto, fue la del Banco Central de Venezuela, de autonomía. ¿Cuán necesaria? Cuando vemos la inflación más alta del mundo entonces. Pensaron que le hacían daño a la Asamblea Nacional y golpearon y castigaron al pueblo de Venezuela, que hoy tiene claro, como lo hizo el día de ayer la Asamblea Nacional, quién es el responsable de este desastre. Entonces es momento de avanzar con el mandato de cambio que nos dio el pueblo de Venezuela, que pasa sin duda por la renovación de los poderes políticos, que pasa sin duda por responder a toda esa confianza que nos otorgó el pueblo de Venezuela el pasado diciembre. Ejerzamos la mayoría que nos otorgó el pueblo de Venezuela, con responsabilidad, con respeto, sí, por las minorías, claro que sí, pero ejerzamos entonces el mandato de cambio. Pueblo de Venezuela, seguimos siendo mayoría. Seguimos estando al frente de los problemas de ustedes, los venezolanos. Es momento entonces de retomar, sí, la agenda de calle. ¿Vamos a designar rectores? Sí. ¿Vamos a aprobar leyes? Sí. Pero va a necesitar del compás, del compartir de todos los venezolanos, de reactivar la presión de calle. Si usted tiene hambre, tiene el derecho a protestar. Si usted tiene falta de medicamentos, tiene el derecho a protestar. Es nuestro derecho y no renunciaremos a él. Ustedes nos otorgaron el mandato y lo vamos a hacer cumplir. Pueblo de Venezuela, la Asamblea, fiel creyente de la democracia, no de esta democracia porque no la tenemos, fiel creyente de la justicia, no de este sistema de justicia, avanzará entonces a la designación y a la activación de la calle como mecanismo de presión. Es necesaria el acompañamiento del pueblo de Venezuela para juramentar, si así lo decide, a estos rectores. Va a ser necesario el acompañamiento y la presión de calle para avanzar en cualquier ley que queramos hacer. Hemos visto cómo incluso los bonos de alimentación los batea, para hablar en criollo, el Tribunal Supremo de Justicia, que no responde al pueblo, que responde claramente a la cúpula y a Nicolás Maduro Moros. Pueblo de Venezuela, aquí está el informe presentado con los 17 nombres que deberá ser sometido entonces a consideración de esta augusta Cámara. Muchas gracias, colegas parlamentarios, ciudadano presidente, pueblo de Venezuela. Gracias, diputado.